buenas, ¿qué pasa, peña? Aquí el señor Rizos, David, de nuevo con vosotros. Hoy vamos a continuar con la serie de proposiciones subordinadas, dándole caña un poquito a las proposiciones subordinadas sustantivas, ¿vale? Tenemos ya un ejemplo, creo que en ese asunto no tiene razón. Lo primero, los verbos. ¿Vale? Creo y tener, tienes. Aquí observo una especie de trampita, lo primero, porque tener razón lo podríamos considerar como un verbo, ¿vale? Es como en inglés lo que conocemos como collocations. En castellano podría ser una especie de perífrasis, ¿vale? Porque el verbo tener pierde su significado y adquiere otro nuevo con la palabra razón, ¿vale? Yo creo que sería... Es un poquito trampa, porque lo podríamos analizar de varias maneras. A mi juicio serían correctas, pero yo creo que la más correcta de todas es esta, ¿vale? Porque el verbo tener razón es un verbo que tiene un significado diferente al de poseer algo, ¿vale? Aunque podamos decir posees la razón, es un poquito raro, ¿vale? Así que lo vamos a analizar de esta manera. Los verbos que hemos encontrado, creo y tiene razón, ¿vale? Los nexos, que es el siguiente paso que tenemos que buscar, el nexo que. Sabemos que los nexos quitan poder a los verbos que vienen después, por lo tanto, nuestro verbo principal es el que viene antes. Creo. ¿Quién creo que en ese asunto no tiene razón? Yo. ¿Vale? Sujeto elíptico u omitido. Siempre. Todo lo demás será el sintagma verbal. Predicado, verbo creo, ¿vale? Nominal. ¿Vale? Por lo tanto, continuamos. Nuestro verbo creo será el núcleo. Creo que en ese asunto no tiene razón. Todo esto lo podríamos sustituir por eso. Creo eso. Lo podríamos sustituir por lo creo. ¿Vale? Y si lo pasásemos a pasiva, que en ese asunto no tiene razón, es creído por mí. Por lo tanto, se convierte en sujeto paciente, entre comillas. ¿Vale? Todo esto nos dice que estamos ante un complemento directo. ¿Qué tipo de grupo es? Que en ese asunto no tiene razón. Tienes un verbo. Tenemos un verbo. Por lo tanto, es una proposición. Proposición subordinada, porque está dentro de una oración principal. Se puede sustituir por eso. Por lo tanto, sustantiva. Y como proposición lo vamos a analizar desde el principio. ¿Vale? Volvemos al sujeto y predicado. ¿Quién tienes razón? Tú. Bueno, ¿quién no tiene razón? Sujeto elíptico o sujeto omitido. Todo lo demás, sintagma verbal, predicado. Tener razón, verbal. ¿Vale? Siempre os digo lo mismo, ¿vale? Yo le llamo sintagma. Se le llama grupo también, dependiendo de quién os lo dé, de una manera u otra. En las proposiciones subordinadas sustantivas, el nexo nunca hace función, solo hace de nexo. Estamos en el predicado, el núcleo será tener razón, no, como siempre, sería un adverbio de negación, por lo tanto sería un sintagma adverbial, que hace de complemento circunstancial de negación, ¿vale? Los noes prácticamente siempre hacen de complemento circunstancial de negación y obviamente son su propio núcleo, ¿vale? Siempre es así, normalmente nos quedamos con complemento circunstancial de negación. No nos suelen exigir todo lo de arriba, pero por si acaso yo os lo pongo. Vale, en este asunto, lo primero que vemos es que es un sintagma preposicional. ¿Qué función hace? ¿Podría ser directo? No, porque empieza por en, que es una preposición. ¿Podría ser indirecto? No, porque no empieza por la preposición a.
¿Podría ser circunstancial? ¿En qué? ¿En qué? Responde a la pregunta ¿en qué? ¿En qué no hay ningún complemento circunstancial que me empuje hacia esa pregunta? ¿Podría ser predicativo? No es un adjetivo, no puede ser predicativo. ¿Podría ser de régimen? Tener razón en. ¿Es una preposición que nos solicita el verbo? Tener razón en. Tú tienes razón en. Pues sí, posiblemente sí. Es una preposición que nos está pidiendo el verbo. Por lo tanto, esto diremos que es un complemento de régimen o... Uy, va, si lo tengo debajo, perdonad. Es un complemento del régimen o suplemento, ¿vale? Al ser un sintagma preposicional estará compuesto de enlace y término. Ese término, asunto, es un sintagma nominal, asunto es su núcleo y ese es un determinante demostrativo que hace de determinante y de actualizador, dependiendo de cómo lo llamen vuestros profesores. ¿Habría alguna manera más de analizar esto? Pues sí, si consideramos que el verbo es tener y no es el verbo tener razón, lo analizaríamos de manera diferente, pero tendríamos problemas porque en ese asunto, si quitamos la palabra razón, no tendría lógica, deberíamos de analizar razón en ese asunto como un grupo, ¿vale? Entonces es un poquito más, se nos complicarían las cosas. Yo creo que lo más correcto es considerar el verbo como tener razón, ¿vale? ¿Me dejáis? Borro y vamos a por otra. Venga, vamos a por la siguiente. Juan desconfía de que Luis le haya dicho toda la verdad. Venga, verbos. Siempre lo primero, verbos. Desconfía, haya dicho. Nexos. El qué. Juan desconfía de que Luis le haya dicho toda la verdad. Como sabemos, este verbo pierde poder debido a que tiene un nexo delante. El verbo principal desconfía. ¿Quién desconfía? Juan desconfía. Por lo tanto, Juan, sintagma nominal, sujeto. Un nombre propio y es el núcleo. Todo lo demás, desconfiar, no es verbo especial, sintagma verbal, predicado verbal. Su núcleo, obviamente, es el verbo. Desconfía de que Luis le haya dicho toda la verdad, ¿vale? Esto va todo junto, no podemos quitar cualquier cosa de que Juan haya dicho, no, desconfía toda la verdad, no. Va todo junto, tiene un verbo dentro, por lo tanto... Ojo, ojo, que ya la estaba calando. Ojo, empezamos por una preposición, ¿vale? Al empezar por una preposición, siempre sintagma preposicional. Ya me estaba adelantando. ¿Y qué función tiene? Podría ser circunstancial. ¿De qué desconfía? No hay ninguna pregunta en los circunstanciales que se le parezca. Ni directo, ni indirecto, ni predicativo, ni agente porque no es pasiva. ¿Qué nos queda? Nos queda suplemento. Vamos a ver si puede ser suplemento o complemento del régimen. Desconfiar de. Parece que sí. Es una preposición que nos pide el propio verbo. Por lo tanto, sería complemento de régimen o suplemento, ¿vale? Dependiendo de cómo le llaméis. Sintagma preposicional, siempre el enlace, que obviamente es una preposición. Esto es un verbo. Todo lo demás, término. ¿Qué es el término? El término empieza por el nexo. Ojito, nos damos cuenta. Tenemos el término que ahora sí, al tener un verbo en su interior, es una proposición subordinada. Juan desconfía de eso. Correcto. Lo podemos sustituir por eso. Por lo tanto, sustantiva. Como siempre en las sustantivas, el nexo solo hace de nexo, no participa en la oración. Luis le haya dicho toda la verdad. ¿Quién le haya dicho toda la verdad? Luis. Sintagma nominal, sujeto, que es un sustantivo propio.
Vamos a poner aquí también sustantivo. En este caso propio, no sé si os pedirán que lleguéis a tanto, pero bueno. Le, ojo, es un pronombre, algo será. Siempre que nos aparezca le, directamente. Complemento indirecto. ¿Vale? Hay muchas zonas de España en las que somos laístas, leístas, los cambiamos estos pronombres, pero vamos, en un examen de lengua, si os ponen le, no se van a aprovechar de ese leísmo, de ese laísmo que pueda haber en su comarca, o en vuestra región, o en vuestra provincia, para joderos en ese sentido, ¿no? Entonces, le siempre es indirecto. Haya dicho, núcleo. Toda la verdad. La. ¿Podríamos sustituirlo por la? Se la haya dicho, ¿sí? ¿Podríamos sustituir pasar a pasiva? Toda la verdad haya sido dicha. ¿Sí? Concuerda. Por lo tanto, complemento directo. Además, tened en cuenta que casi siempre, no siempre, que hay en directo suele ir acompañado de un directo. ¿Vale? Es raro ver el complemento indirecto solo. Puede estar, ¿eh? Puede estar. Pero es más habitual verlo junto con un directo. Vale, toda la verdad. Esto es un verbo, vamos a poner que esto es un pronombre. La palabra más importante sería el sustantivo, que es verdad, por lo tanto, es un sintagma o grupo nominal que hace de complemento directo. Toda es un determinante indefinido, por lo tanto es un determinante. La determinante artículo, otro determinante. Verdad es el núcleo. ¿Vale? Es raro ver dos determinantes, pero con el todo el o todo la suele ocurrir. Bueno, está bastante facilita, ¿no? Ya tenemos una proposición subordinada que hace de término. Así que vamos viendo cosas diferentes. Venga, borro y le damos a la última. Venga, vamos a por otra. Es posible que llame antes de las 10. Verbos. Es, ojito, es, verbo ser, que llame. Nexo, el que. Es posible, ojito como he dicho, ¿vale? Que el predicado va a ser nominal, no va a ser predicado verbal. Verbo principal, tenemos un nexo, le quita poder al siguiente verbo. Verbo principal es, le hacemos la pregunta, ¿quién es posible que llame antes de las 10? Igual nos queda del todo claro, pero bueno, la respuesta sería esta. De todas maneras, si esto lo ponemos como eso, si vemos que esto puede ser sustituido por el pronombre eso, es posible eso, si fuera plural, esos son posibles, es decir, concuerda en género y número. Por lo tanto, aquí tenemos nuestro sujeto. Todo lo demás será predicado. En este caso, sintagma verbal, predicado nominal por ser el verbo ser, ¿vale? Su núcleo sería el verbo. Posible es un adjetivo, por lo tanto, sintagma adjetival. Atributo como en todos los predicados nominales. Y el núcleo del sintagma adjetival sería simplemente la palabra. El sujeto que llame antes de las 10, ¿vale? Tenemos un verbo dentro. Por lo tanto, es una proposición subordinada sustantiva por lo que os he dicho, porque se puede sustituir por el pronombre eso. Y hace la función de sujeto. ¿Vale? Como en las subordinadas sustantivas el nexo no tiene función, lo dejamos aparte. Llame antes de las 10. ¿Quién llame antes de las 10? Yo. Sujeto elíptico u omitido, ¿vale? Todo lo demás será sintagma verbal, predicado verbal, verbo llamar, sin ningún problema. Su núcleo, obviamente, será el verbo antes de las 10. Yo creo que esto se ve bastante claro. Cuando llame, complemento, bueno, vamos a poner complemento circunstancial de tiempo.
¿Qué tipo de sintagma es? ¿Cuál es la palabra más importante? La palabra más importante es antes. Por lo tanto, antes es un adverbio de tiempo, por lo tanto, sintagma adverbial. Antes será su núcleo. De las 10, esto es una preposición. Vale, esto es un adverbio, esto es una preposición. Por lo tanto, esto va a ser un sintagma preposicional que va a hacer de complemento del adverbio, ¿vale? No nos liamos más. Al ser sintagma preposicional siempre tiene enlace término directamente. El término es un sintagma nominal. Las sería nuestro determinante y 10 sería nuestro núcleo, ¿vale? Porque sería las 10 horas, bueno. Sin más, yo creo que está bastante facilita, ¿no? Venga, pues borramos y me pongo con otra. Venga, vamos con una que es un poquito diferente, ¿vale? Como siempre, verbos, he explicado y funciona. Verbo, verbo. En este caso no tenemos el nexo, ¿qué? En este caso tenemos un pronombre interrogativo, ¿vale? Que nos va a hacer las funciones de nexo. Es un poquito especial porque los pronombres interrogativos cuando aparecen sí que tienen función, ¿vale? Os lo pongo. Tiene función, ¿vale? Ojito, el que no tiene función, no desarrolla ninguna función, pero los pronombres interrogativos sí que lo hacen. Venga, nexo, pierde poder, verbo principal, he explicado. ¿Quién ya te he explicado cómo funciona el ordenador? Obviamente, yo, sujeto omitido o sujeto elíptico. Todo lo demás, sintagma verbal, predicado verbal, porque es el verbo explicar. Ya es un adverbio de tiempo, por lo tanto, complemento circunstancial de tiempo, sintagma adverbial y sería su propio núcleo. Normalmente nos piden esto, pero bueno, yo lo pongo. T, vamos a ver, de momento no voy a poner nada. Podría ser, estos pronombres pueden ser o directos o pueden ser indirectos, ¿vale? He explicado, es el verbo, es el núcleo. ¿Cómo funciona el ordenador? ¿Vale? ¿Cómo funciona el ordenador? Es la proposición. Se puede sustituir por eso, ya te he explicado eso. Por lo tanto, es sustantiva. Ya te lo he explicado. ¿Cómo funciona el ordenador? Ha sido explicado a ti. ¿Vale? Nos concuerda, por lo tanto, esto es un complemento directo. Si este es directo, este obviamente será indirecto. ¿Qué es esto? Esto es una proposición subordinada, se puede sustituir por eso, sustantiva. En este caso sería interrogativa indirecta, pero bueno, a vosotros eso en principio no suele interesar, pero bueno, que sepáis que es interrogativa indirecta. ¿Cómo funciona el ordenador? ¿Quién funciona? El ordenador. Sintagma nominal, sujeto. Él es un determinante artículo, ordenador, núcleo. ¿Cómo funciona? Esto obviamente será sintagma verbal, predicado verbal, cuyo núcleo será funciona, y el cómo va a hacer la función de complemento circunstancial de modo, ¿vale? Esto sería un sintagma nominal, ¿vale? Porque es un pronombre, pero hace de complemento circunstancial de modo. Simplemente es el cómo funciona, cómo, joder, veis que responde a la pregunta cómo a su misma pregunta, ¿vale? Se suele repetir, el qué con tilde suele ser complemento directo, el cuándo con tilde, complemento circunstancial de tiempo, el dónde con tilde, complemento circunstancial de lugar, ¿vale? Suele estar telegrafiado. Pero bueno, si no lo habéis visto,
¿vale? Voy a poner aquí una M mejor. Si no lo habéis visto, pues oye, por si acaso os lo explico. ¿Vale? Pues sin más, hemos hecho 4 que, no sé, me parecían a mí interesantes para hacer. Si tenéis cualquier duda o tenéis alguna frase que no entendéis, me la dejáis debajo en los comentarios y sin ningún problema. Cuidaros mucho, dadle duro y edúcate, chaval, porque tu éxito solo depende de ti.